church, clap your hands. Yeah. Man, well, hey, thank y'all so much again for joining us right here for Father's Day weekend. We've got something special in plan for y'all. Hey, would you just pray with me? God, we lift you up in this moment. We invite you into this room, Jesus. Change the atmosphere, God, with your presence. Lord, we fix our eyes on you. God, we fix our minds on you, Jesus. We open up our hearts to what you have for us, Jesus. God, we give you authority over our lives, Jesus. We give you authority over the decisions of our lives, God. And we know that, God, one word from you changes everything. Come on, church, we sing. Creation knows the voice that's spoken to the void, the breath that brought the dust to life and sang the stars to fall. The darkness fears your voice that drove it back before. And though the night is long, I know your light will drive it back once more. Come on, sing if you know it. One word from you, things change on your authority. Your word, it's true. Things change on your authority, Jesus. My fight is not my own. Sin is in your hands. I worship you because I know all things must bow to your command. One word from you, things change on your authority. Your word, it's true. Things change on your authority. One word, it's true from you. Things change on your authority. Your word, it's true. Things change on your authority. Will heaven not prevail and strongholds not be moved? Will spirits not be silenced and cower at his roar? For if my God is for me, then what have I to fear? And I will not deny him the glory that is his. Heaven not prevail and strongholds not be moved. Will spirits not be silenced and cower at his roar? For if my God is for me, then what have I to fear? And I will not deny him the glory that is his.
what Jesus is doing in our lives today. As we gather in this moment, whether you're watching online or you're in the building with us today, this song reminds you that you are not alone. Whatever your battle is, you're not in it by yourself. And so today, as you step into this moment of worship, we want to continue with this right now and taking our needs to Jesus, because there are times we need to be reminded we are not alone. You're not alone in the relationship battle. You're not alone in the health crisis. You're not alone in the financial crisis. You're not alone with the battles in your mind. You are not alone today. So wherever you're joining us from, maybe you're in the building with us right now, or if you're in your living room, in your kitchen, whatever you're doing, if you would just lift a hand of surrender right now and say, God, I give it to you. Jesus, I know I am not alone. I surrender to you right now. God, I pray for every hand raised, for every person watching, for every person listening right now. God, that you would show up in their world and you would do what you do best, and that is the miraculous. But God, at the end of it all, that we would be reminded that things change at the name of Jesus. And we declare the name of Jesus over every family, over every home, over every job. And we thank you for what you're doing. And we thank you for the reminder this morning that we are not alone. That we are not alone. Wherever you're at right now, would you clap your hands to Jesus? Celebrate what he's doing. God, I thank you for who you are. If you're in the building with us, you can be seated today. We're going to continue in our worship today with our weekend tithing and offering, as we do every weekend. And so no matter how you give, we are thankful and we are grateful for your willingness to change lives through your financial generosity. And so whether you give through the website, or if you give through text giving, and both of those options give you the opportunity to set up recurring giving. You can set up that weekly, a monthly, whatever works for your schedule. And so as we get busier over these summer months, whatever seasons change, whatever that means right now, it's all been kind of a blur. But as that changes, we get busier. We can keep God first in our giving through recurring giving, through the website and through text giving. And then also whether you give by mail or through your bank's bill pay, however you're doing that, thank you so much for your generosity. And if you're giving in the building today, the ushers will be at the door with the bucket, so you can drop it off there, and there are offering envelopes there at the table as well. Thank you so much for doing what you do, to be a generous church, to change lives throughout our city, throughout the nation, and throughout the world. There's so much happening at North Rock, and we want to make sure that you stay informed with what's going on. We don't want you to get lost in all of the information thrown at you, so take a look at what's happening. Hey everybody, happy Father's Day to all the dads out there. My name is Winston. And my name is Vanessa. And whether you're watching online or you're in the house, please text NR New to 555-888. El texto NR New al 555-8888. Padres y madres, Kids Rock ya regresó. Sí, alabado sea el Señor. Así es que ya puedes poner a tus hijos, y ya lo tenemos preparados. Temas de seguridad y todo esto lo puedes buscar en la página web, y lo puedes continuar viendo, de hecho, en línea. Los servicios para los niños. Hey, Vanessa, también los grupos pequeños de vida ya iniciaron. Sí, esta temporada ya están ahí disponibles. Puedes encontrar, tenemos más de 70 grupos y sabemos que hay uno para ti. Si no puedes encontrar uno, entonces tenemos entrenamiento en línea para que tú puedas dirigir uno. Así es que Grow Track también, el programa, eso puedes poder saber cuál es el diseño único que Dios te puso en ti. Lo puedes hacer también. Chécalo en nuestra página web aquí o a las 11:15 de la mañana en el domingo, y puedes estar ahí. No te lo puedes perder. Y no te olvides del martes de oración aquí en nuestra ubicación de Stone Oak. Todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Es un momento increíble de adoración y no te lo puedes perder. Hey, vamos a prepararnos para un mensaje especial para el Día del Padre. See my wonderful life, almost perfect from the outside. In picture frames, I see my beautiful wife, always smiling, but
self-love you find there in the pain, but on the inside, I can hear them say, lead me with strong hands, stand up when I can't. Don't leave me hungry for love, chasing dreams. What about us? Show me you're willing to fight, that I'm still the love of your life. I know we call this our home, but I still feel alone. So Father, give me strength to be everything I'm called to be. Oh Father, show me the way to be there. Won't you lead me to lead them with strong hands to stand up when they can't. Don't wanna leave them hungry for love, chasing things that I could give up. I'll show them I'm willing to fight and give them the best of my life, so we can call this a home. Or leave me, 'cause I can't do this alone. Father, lead me, 'cause I can't do this alone. Well, happy Father's Day, everybody. All of you dads out there, anyway. Good to see, though, everybody in church with us, and glad to have everybody watching online. We're glad to have you as well. Hey, if you're in the building, y'all make some noise for everybody watching online today. Yeah. It is Father's Day 2020. 2020 y estoy muy emocionado de compartir el estrado con mi hijo mayor, Mason Moore, y él me va a ayudar con el sermón, así es que por favor un gran aplauso para él también. It really is. Gracias. I'm thankful for the De hecho, opportunity. gracias por la oportunidad, es una bendición. Absolutely. Mason is, Y Mason's 20 years old. I Mason have tiene one 20 who's años de 16, edad one 16 and one y 20. tengo And, uno de we're 16 y gonna- Mason de we're 20 gonna y kinda do something vamos unique a today. tener algo único el día de hoy. Va a ser un poquito, tenemos algunas guías, pero va a ser un poquito más espontáneo, pero bueno, sé que este servicio no va a ser el mismo, así es que va a ser un poquito informal, que es como típicamente nos manejamos aquí, pero queremos platicar simplemente sobre los primeros años, los primeros 20 años de vida de Mason y algunas cosas que sucedieron y simplemente por ahí y vamos a abrir las cortinas y ver un poquito qué es lo que ha sucedido en nuestro hogar y cómo se ha visto, cómo ha crecido nuestro hijo. Déjame decirles que yo entiendo que el Día del Padre puede ser un día difícil para muchas personas y quiero reconocer eso desde ahorita. El Día del Padre, el Día del Madre, en general los días festivos pueden traer algunos malos sentimientos o sentimientos tristes, personas que probablemente no tuvieron un padre
o no tuvieron un buen padre, o probablemente tú como padre has cometido muchos errores y tú hiciste algunas cosas que realmente te lastimaron. Y por supuesto, si potencialmente querías ser un padre y no pudiste ser un padre, simplemente entiendo que esto puede traer algunas emociones negativas a la superficie y quiero reconocerlo antes de iniciar ante lo que vamos a hacer el día de hoy y decirte que tienes un buen padre, independientemente de lo que fue tu padre terrenal. Tienes un buen padre celestial que cuida de ti, que está por ti y él tiene una manera de estar ahí y hacer ese puente y llenar ese hueco, así como lo hizo para mí. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 20 años de edad. Y cuando tenía la edad de Mason, yo perdí a mi padre. Y él fue un buen padre, pero estuvo enfermo desde que yo tuve 10 años hasta los 20. Así es que durante mis años de adolescencia, durante años de formación, él no pudo ser un padre para mí. Así en vez de que él cuidara de mí, yo cuidaba de él. Pero aprendí muchos. Y simplemente aprendí mucho a tener esa confianza sobre mi Padre Celestial. Y Él tiene la manera de poder traer a las personas a mi vida para ayudar y llenar ese hueco o ese gap que existía cuando yo estaba aprendiendo a manejar un auto o cuando estaba aprendiendo cómo poder manejar un coche manual de cambios. Y bueno, de hecho, ni siquiera Mason sabe, no sabe manejar un coche estándar. Y bueno, eso es vergonzoso, pero bueno, tu mamá te podría ayudar. Pero bueno, tienes que aprender cómo manejar un coche de cambios. Bueno, recuérdame y para poderte, y trabajaremos en ello. Pero bueno, honestamente, sí, yo estaba en otro país y el único auto que tenían era un coche de cambios y me dijeron, ¿eso es un problema? Y yo le dije, no, por supuesto, pero para ti pues seguramente vas a tener que caminar, confíame, tienes que saberlo, especialmente si estás ahí en un país allá en Europa. Tengo que trabajar en ello. Pero mi padre trajo personas. Cuando yo iba a comprar mi primer auto, trajo un buen hombre para poder estar ahí en la agencia y poder pasar por ese proceso. Todo lo que yo necesitaba, Dios tiene una manera de poder estar ahí y poder llenar ese hueco para aquellos que tenemos ese tipo de necesidades. Y simplemente quiero alentarte esto. Y déjame leer esta escritura ahora que vamos a iniciar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Dice, instruye al niño, entrénalo. En donde tú estés, en línea o en el edificio, por favor, di esta palabra, instruye, entrena. Cuando tú estás criando a un niño, a niños, es un proceso de entrenamiento. El entrenamiento, cuando estás instruyendo, no pasa de la noche a la mañana. Tú has sido atleta casi toda tu vida y has hecho mucho entrenamiento. Cuando tú hablas de entrenamiento, fíjate qué es. Bueno, sí. De hecho, mensual, yo creo que esto sucede semanas, meses o incluso años. Obviamente no pasa de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Es un proceso, por supuesto. Y tú has jugado béisbol ahí en preparatoria y llegaste a un campeonato estatal. Pero de hecho, esto inició desde acá, cuando tú tenías 6 años de edad. Y fueron años y años y años. Y por supuesto, esta es una colcha increíble que la mamá de Mason le dijo cuando se graduó de preparatoria y pusimos, no todos los jerseys obviamente, pero muchos de ellos que fueron esos momentos increíbles en su vida cuando él estuvo participando. Y él estuvo jugando béisbol en un nivel muy alto y él empezó desde junior, pero todo eso inició desde acá. Esto es el jersey de béisbol de ligas pequeñas. Cuando él tenía 6 años, él empezó y no sé si lo sabías, pero tenían un equipo de estrellas para los niños chiquititos de 6 años de edad. Y él estaba ahí, y ahí me recuerdo cuando estábamos gritando y apoyándolo. Pero el entrenamiento toma mucho tiempo y es un proceso. Y muchas veces en nuestra cultura, y estamos orientados a resultados. Y tenemos problemas con los procesos, es abrazando, estar orientado a procesos, el proceso, pero cuando estás ahí y ponemos semillas con los niños,
cuando son 2, 3, 4, 5, 6 años de edad. Y de hecho vemos la fruta por años después. Y como un pastor de estudiantes, antes que yo estaba plantando esas semillas en adolescentes de 12, 13, 14 y no los vi las frutas de las semillas que yo sembré hasta que fueron 20, 20, 21, 22, 23 años de edad. Y tenemos que entender que cuando tú estás como padre, es un proceso de entrenamiento y es un camino, pero este camino es un regalo y cada parte de este andar es un regalo de Dios. Pero cuando vamos a utilizar la vida de Mason, pero vamos a ver cuatro etapas, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. Y quiero sacar estas 4 grandes palabras de este libro de Filipenses, de 4 características de hombres de Dios. Y Timoteo, él se probó a sí mismo. Nosotros nos probamos a través de la consistencia. No te pruebas en un momento, en un instante. Así es que vamos a hablar de la consistencia. Y él decía, Pablo habla sobre otro que se llama Epafrodito. Ese es un gran nombre, Epafrodito. Si estás viendo por un nombre para tu hijo, Epafrodito es una opción para ti. Le puedes decir Epa, por cierto, pero bueno, él puso un camino para Epafrodito. Él es mi hermano, él fue mi compañero de trabajo y mi compañero y mi soldado compañero ahí. Cualquier cosa que tenía que hacer para Pablo, ese era. Así es que él era cooperativo, él cooperó con el llamado de Pablo, lo que tendría que hacer, él estaba dispuesto a hacerlo. También decía sobre Epafrodito que de hecho él casi murió, pero estuvo comprometido a su llamado. Y literalmente Pablo dice que por el trabajo de Cristo, Epafrodito arriesgó su vida por su llamado. Él estaba comprometido a su llamado. Así es que vamos a hablar sobre consistencia, sobre cooperación, sobre compromiso y sobre el llamado. Y vamos a iniciar sobre la primera etapa de tu vida. No tienes mucha memoria de 0 a 5. ¿Te acuerdas un poco de eso? No, por supuesto, casi nada de eso. No. Puedes pensar una cosa de ese periodo de 0 a 5. No te recuerdas cuando tu hermano nació. ¿Te acuerdas? No, eso fue hace mucho tiempo y no me acuerdo de eso, por supuesto. Pero bueno, yo pudiera imaginarme que no te puedes acordar de muchas cosas, pero algunas cosas increíbles pasaron durante esa etapa, pero definitivamente entendimos el tema de la consistencia como padres. Consistencia en la disciplina y mantener consistente y ser consistentes trayéndolos a la iglesia y entendieran a una edad muy temprana el significado de estar centrando nuestra vida alrededor de Dios. Y lo hicimos, ¿a poco no? Por supuesto. Yo creo que durante ese momento, hablando de consistencia, yo fui creado obviamente en un hogar cristiano desde muy pequeño, y esa consistencia, padres, esto es con lo que pueden iniciar. Padre, también papá, puedes enseñarle a tu hijo cómo orar. Es súper importante en este mundo de hoy. Y estábamos en ese momento y salía de mi cuarto y estaba escuchando cómo estaban orando y estaban orando ahí en voz alta, y teníamos ese hábito de venir a abrazar a mis padres y darles un beso y un abrazo y a orar con 20, 30 segundos, y era muy sencillo, pero realmente eso impactó mi vida. Y de hecho orar en voz alta, y muchas personas realmente tienen miedo, y es exactamente lo mismo, pero bueno, eso para mí me ayudó. Y hablando de consistencia y de la disciplina, y viendo ahora a las personas, viéndolo a los ojos, que eso lo tenía mucho problema, y diciendo, sí, gracias, sí, Señor, no, Señor, gracias. Y cuando alguien me daba un regalo de Navidad, yo tenía un problema y que ahora puedo ser agradecido. Y sí, era muy extraño como niño, y les daban estos grandes regalos y le decían, esta es tu nueva bicicleta, y hacía esto. Es el nuevo Xbox, este nuevo videojuego.
Y nunca entendí eso, ciertamente eso no lo trajo de nosotros, seguramente era un problema de inseguridad, no lo sé exactamente, pero bueno, obviamente eso lo disciplinamos y cambiamos esos, y ahora realmente sabe cómo ser agradecido, y realmente sí era agradecido, pero no sabía cómo demostrarlo, y gracias papá, y por supuesto de nada, mi hijo, pero otra de las cosas que teníamos que ser consistentes era con la disciplina, por supuesto, pero una de las cosas que él hacía, que yo le tuve que hablar, él era propenso a decir lo que él veía cuando era muy joven, 3, 4, 5 años de edad. Y cuando tú tienes a un hijo que dice lo que ven, te puede meter en problemas muy rápido. Así es que yo tuve que enseñarle que todo lo cierto. Perdón, no, déjame volverlo a decir. Todo lo que tú dices debe de ser cierto, pero no todo lo cierto debe ser dicho. ¿Así? Ok, eso es correcto. Porque una de estas veces estuvo ahí y estábamos en el ministerio de estudiantes, yo era el pastor de estudiantes y habían muchas niñas que estaban por ahí y un día llegaron conmigo después de la iglesia y me dijeron, hey, Mason, él tenía como 4 años de edad, 3, 4 años de edad, y Mason le dijo, y el espacio en blanco, que él tenía una cabeza muy grande, que era muy cabezón, y realmente lo avergonzó y lastimó sus sentimientos, y yo le dije, él dijo que era cabezón, sí, dijo que era muy cabezón. Y entonces ya me metí en el coche y ahí íbamos de regreso a la casa y no lo puedo olvidar ese momento. Estábamos ahí entre William y desde la parte sur de Austin, donde estábamos, y sé exactamente dónde estábamos en ese momento en el auto. Y le dije, Mason, le dijiste a esta persona que él tenía una cabeza muy grande. Y dijo, sí, señor. Y yo le dije, Mason, pero no le puedes decir cosas como esas, no puedes decir cosas como esas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste eso? Y Mason dijo, y simplemente tuvo una pequeña pausa y dijo, ¿realmente has visto su cabeza? Y sí, así fue. Y le dije, sí, lo he visto. Pero no puedes, pero no porque lo ves, lo dices. Y así es que tuve que enseñarle algunas cosas entre 0 y 5 años de edad. Y tuvimos que ser consistentes con la disciplina, consistencia con con atender a la iglesia, con la oración. Y tenemos estos patrones entre 0 y 5 que están realmente definiendo un precedente para el resto de su vida. Es mucho de lo que están aprendiendo, lo aprenden de 0 a 5 años de edad. Y realmente te puedo alentar como padre, cualquier disciplina que utilices, asegúrate de ser consistente de 0 a 5, entre 0 y 5, y porque ya te esperas hasta 6, 7, 8, se vuelve un reto más grande y te esperas hasta 13, 14, 15, entonces ahí ya verás lo que va a suceder. Así es que sé consistente entre 5 y 10, esta segunda etapa de tu vida. Vamos a hablar sobre cooperación. Entre 5 y 10 en tu vida, tú estuviste jugando, aquí tenemos, por ejemplo, ya lo dijimos, de 6 años en este equipo de estrellas de béisbol. Y cuando estábamos aquí en Austin, jugó en Oak Hill cuando tenía 7 y 8 años de edad. Y todos estos jerseys eran de los equipos de estrellas. Y aquí teníamos este gran coach. Y esos fueron grandes momentos cuando empezaste a hacer los home runs. En esos momentos había mucha diversión. También jugó fútbol americano y fue fútbol flag, que cuando tú tenías a lo mejor como 7 años de edad, y eso fue en Austin también. Pero muchas cosas sucedieron entre 5 y 10 años de edad. Y empezaste a jugar deporte ya de un nivel ya más alto. Jugaste para los Rattlers Junior cuando estábamos en San Antonio. Fue como que era el corredor y realmente era muy rápido. Y yo recuerdo que cuando en la tercera práctica llegó y me dijo al coach, hey, le vamos a poner la pelota mucho en sus manos porque era muy rápido, y él corrió mucho y hizo muchas anotaciones. Y hasta que fue hasta preparatoria, y hasta ahí llegó. Y realmente todos empezaron a crecer y él se quedó más pequeño, y luego volvía a crecer, y entonces él ya los pasó. Pero así es como funciona esto. Una de las cosas que sucedieron durante esta era es que nos
cambiamos, nos mudamos a San Antonio para plantar esta iglesia. Así es que nosotros teníamos que cooperar con el llamado de Dios. Y las Escrituras dice, y hablé sobre el llamado de Dios la semana pasada, y esto está relacionado, pero tenemos que participar en el llamado de Dios. Tenemos que cooperar. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro está escribiendo y dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense. Así que dice, hay que esforzarnos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Tienes que esforzarte, tienes que hacer tu parte, tienes que cooperar con el llamado de Dios. Alicia y yo teníamos que cooperar con el llamado de Dios, es vender la casa y tomar la decisión de venir a esta iglesia donde no conocíamos a nadie y no sabíamos cómo. Teníamos que convencer a nuestros hijos, y bueno, no los íbamos a tratar, no iba a ser muy difícil porque los íbamos a traer de todos modos. Teníamos que sacarlos de la iglesia que amaban, de las escuelas y de los programas de deportes que amaban. Y salimos de una gran iglesia, ahora que llegamos aquí, y ahora se ve un poquito diferente la iglesia. Sí, por ejemplo, el ministerio era yo y Britt, y probablemente el pastor, los dos hijos de Pastor Matt y Jennifer, y otro niño ahí aleatorio que llegó por ahí. Entonces éramos 5 realmente. Y bueno, ese fue un gran momento. Pero hablando de cooperación, para eso, Padre, realmente no tuve oportunidad. Estábamos ahí en esta adicción contigo los domingos y los miércoles en las noches, pero bueno, ir a la iglesia y sirviendo en la iglesia realmente formó una actitud y les he hablado y es una actitud de que no tengo que hacerlo, sino que lo hago por gusto. Y cuando estás sirviendo, no tienes que servir realmente. Cuando tengas este tipo de actitud, realmente cambia tu perspectiva completamente en muchas cosas. Y muchas de las cosas, Britton y yo, estar ahí adictos a la iglesia desde día y noche, realmente estoy muy agradecido con esta actitud. Absolutamente. Y yo tenía ansiedad, para ser honestos, cuando nos mudamos aquí para plantar esta iglesia y de una gran iglesia en una gran ciudad allá en Austin y a llegar aquí también en esta gran ciudad, pero con esta pequeñita iglesia, y realmente teníamos a 21 personas y realmente era muy pequeñita. Empezamos de nada. Y yo tenía ansiedad de que Iván, específicamente Mason, porque era un poco más grande, que él pudiera tener algunos sentimientos malos sobre nuestro llamado y lo que estábamos haciendo, desde que debía estar, que tuviera problemas de lo que estábamos siguiendo, por lo que Dios nos estaba pidiendo. Yo tenía miedo y era el enemigo, obviamente, porque él no podía quitarme mi llamado, pero sí estaba llevándome a tener un poco de miedo. Así es que tenía miedo y recuerdo estar llorando y hablando con mentores sobre esta decisión. ¿Qué si mis hijos lo pueden ver como algo que realmente les quitó de algo que realmente amaban y que eso los vaya a alejar de la iglesia? Pero no, de hecho, y lo hizo lo opuesto. Y mis hijos realmente se enamoraron con la iglesia y aún todavía aman la iglesia y realmente están cooperando de corazón abierto con el llamado de Dios y lo continúan haciendo el día de hoy. Sí, esa oportunidad de poder servir, y empezamos allá en Alamo Heights y estábamos ahí cada domingo, y sí, lo puedes ver aquí en el estrado, aquí liderando la adoración, pero no inició ahí. ¿Qué has hecho? Bueno, he pasado por muchas cosas, pero bueno, cuando recién iniciamos, obviamente estábamos ahí y estábamos haciendo todo ahí en Hardy Elementary. Ahí estábamos ahí en la primaria y luego estuve en el estacionamiento y tenía ahí mi chalequito que era muy cool. Y luego también empecé ahí a dar la bienvenida y luego me fui a Kids Rock, que realmente eso fue algo malo para mí porque los niños lloraban mucho y realmente yo le decía a un niño que realmente está llorando sin ninguna razón, y luego entonces aléjenlo a este niño del ministerio de niños, y realmente amo a tu hijo, pero no más que no llores sin ninguna razón. Si ese niño va realmente a llorar. Así es que yo no quiero un niño que vaya a llorar mucho. Así es que yo no quiero un nieto que vaya a estar llore. Entonces, bueno, pero luego ya después, a los 16 años, empecé con el equipo de adoración y he estado desde los 16 años de edad. Y lo amo
este ministerio y tú no conoces detrás de las cortinas y que está ahí poniendo focos y subiendo escaleras y todo, y realmente se enamoraron con todo esto y me encanta, y gracias por cooperar con nuestro llamado y cooperando con tu propio llamado. La siguiente etapa de tu vida, de 10 a 15 años de edad, y esto es cuando se pone interesante, y esto es lo que yo aprendí de compromiso y mi responsabilidad como padre. Y tenemos que ser consistentes, tenemos que cooperar, y realmente aprendí a ser comprometido. Y mucho que aprendimos de esta etapa de 10 a 15 años de edad. De hecho, tú jugaste en las ligas pequeñas, de hecho, en los Astros y en los Padres, y si ponemos un poquito más hacia arriba, aquí tus jerseys de McAllister Park, y cuando él tenía 12 años, el equipo de aquí de San Antonio, de hecho, fue a la liga pequeña, allí a la liga mundial de las ligas pequeñas, y ahí estaban ESPN, ahí en el momento, y bueno, ambos también, Britt también tuvo eso. Nuestro equipo ha estado en 3 ocasiones y mis hijos estuvieron en 2 en esos equipos, así es que es algo emocionante. Y el Southwest Region, ahí está, ese no es el jersey, no tenemos el jersey de las ligas, y no lo íbamos hacia, así es que ese lo tenemos obviamente ahí en un lugar especial, no lo íbamos a cortar para esta sábana, a esta colcha. Pero una de las cosas que aprendimos en esta era, porque hasta este momento tú realmente eras una estrella, prácticamente en todo equipo que participabas, pero ahora que estabas creciendo, estabas en ese de 12 a 13 años que algunos niños crecen mucho, y tú eras uno de ellos que no crecías mucho. Y bueno, y seguramente ya estás más alto que muchos de ellos, pero al principio es que no estabas ahí, tuviste que aprender de estar comprometido para poder ser parte de ese equipo, y recuerdas algunas de esas conversaciones, y sí, conversaciones contigo y estar ahí en ese equipo, que no era mucho sobre mí, era más por el equipo, sí, y por supuesto, y aún así sigue, y él no sabía que eso iba a venir, ¿verdad? Pero todavía aplica, sí. Y uno de los grandes momentos durante esta era, las discusiones que yo tuve que tener con un niño de 11, 12, 13 años de edad, y cómo tenía que estar comprometido. Esta es la era en donde tienes que empezar a decir, yo sé que están haciendo esto, pero tú no lo vas a hacer. Y tú estás comprometido a quién eres como padre, y en dónde estamos ahí como líderes, como cristianos y como líderes de hogares. Y yo sé que lo estás y sé que lo están viendo, pero no porque lo están viendo tú lo vas a estar viendo. Y muchas de estas conversaciones realmente no tienes que, tú pones ese precedente. No es de que no van a continuar empujando de tiempo a tiempo, pero no tienes que tener muchas, porque yo sé que había muchos tiempos en el que simplemente no preguntabas porque ya sabías cuál era la respuesta. ¿A poco no? Sí, yo sé que así era. Y también fue con Britt. Pero tienes que estar comprometido a las conversaciones sobre el sexo y sobre estos momentos, conversaciones incómodas sobre todo este tema de sexualidad. Y de hecho pasamos y llamamos, es la batalla de todo hombre. Y estábamos ahí en este grupo y en este estudio, y honestamente nunca hubo un día en donde yo estaba en esa discusión y decir, sí, no puedo aprender, no puedo esperar a decirlo, sí, yo sé. Y sí, cada es, y le decía a Alicia, sí, fíjate lo que tengo que hacer, mira, déjame mostrarte, sí, mira, esto es lo que tenemos que hablar, de esto, fíjate, escucha, esta es la palabra, tengo que hablar otra vez de esta misma palabrita. Y ese es el gozo de ser un padre, pero sí, lo pasamos y fue algo increíble. Y obviamente ayudó, sí. Una de las cosas que yo aprendí a través de estas conversaciones es que yo creo que cuando estás entre 10 y 15 años de edad es un momento en donde como estudiantes vamos a empezar a tomar nuestras propias decisiones, y los papás van a estar ahí para guiarnos, pero cuando tienen estas conversaciones tienen algo para poder
para poder apalancarte y realmente te van a ayudar a tomar esas decisiones porque obviamente lo que el mundo te está diciendo pues son diferentes y lo que decía mi padre y mi padre terrenal y mi padre celestial. Absolutamente es mucho mejor que lo escuches esas cosas sobre mí y tener algo de claridad, realmente explicando y en vez de estar escuchando por ahí algunas ideas de algunos amigos ahí en el locker o en las regaderas. Y así es que, de hecho, tuve la oportunidad de ayudarte a entender algunas cosas de este mundo. Y también, déjame decir, también que crea, si es como la base para una conversación. Si puedes hablar sobre eso a las 11, 12, 13 años de edad, entonces a los 15, 16, 17, 18, 19, 20 puedes hablar sobre muchas cosas, porque ya tuvimos unas conversaciones muy incómodas y tuvimos conversaciones muy profundas y creamos esa base cuando iniciamos con esta conversación, cuando pasamos por este libro. Así es que te aliento a que estés comprometido como padres. El padre te llamó y tienes una gran responsabilidad. Y yo sé que esta es la era que yo me sentía tan descalificado, que era mucho para mí. Pero es comprométete, mantente ahí comprometido. Porque otra vez, esto es la era en donde yo aprendí que la afirmación y que yo estaba comprometido a afirmar a ti y a Britt cuando él tenía esta edad de 10 y 15, porque estos niños están en ese lugar entre ser un niño y un adulto y están batallando con la identidad y con las redes sociales y el 2020, tú sabes, es en tantas cosas, tantas cosas del enemigo conectadas y los niños pueden estar ahí cuestionando su identidad y lo mejor que pueden recibir es esta afirmación de su padre, de su madre, de los maestros, de los coaches, todos que están liderando a un niño en un ministerio. Afirma, afirma, afirma. Porque tenemos este mundo de muy baja autoestima y realmente nosotros podemos ayudar simplemente afirmando su identidad. Yo recuerdo algunas cosas que tú hiciste, que todo el mundo me decías que Dios puso un campeón en ti y simplemente ese recuerdo de esa afirmación realmente hace una diferencia y probablemente tú tienes que escucharlo el día de hoy. Seguramente tú, papá, tienes que decirle eso a tu hijo, que Dios ha puesto un campeón dentro de ti. Génesis decía, es que Dios te hizo en su imagen y semejanza. Y así es que simplemente debes de saber que Dios puso un gran campeón en ti. Tú eres su obra maestra. Tú eres su obra maestra. No fuiste un accidente. Tú realmente fuiste así al detalle y a semejanza de Dios. Es el siguiente, la etapa final de 15 a 20 años de edad. Y quiero hablar sobre el llamado. La palabra llamada en esta etapa, esta es la era en donde realmente estaba empezando a ver que mi gran éxito en la vida no era lo que yo hacía, sino a quién estaba criando, a quién estaba formando. Y eso es como que, wow, esta gran idea para padres que tienes que abrazar esta idea. Dios absolutamente te está utilizando en una manera increíble, pero tu más grande logro no es lo que estás haciendo, sí a quién, sino a quién formaste. Y el legado que tú dejas, de hecho, tiene ese potencial para ser exponencialmente mucho más grande de lo que tú tienes en este tiempo, en este planeta, durante tu vida. Mis padres estuvieron en el ministerio y estuvieron trabajando y ella fue, por ejemplo, mi madre fue una maestra y ellos nos llevaban a la iglesia y nos crearon de esta manera, yendo a la iglesia y hubo tanto énfasis en la casa de Dios y la realidad es que 3 de sus hijos terminamos en el ministerio, aún y cuando estaban en el ministerio, estuvieron impactando miles y miles y miles de vidas. Lo que está sucediendo aquí están relacionados directamente a mi padre y a mi madre. Así es que el legado es bastante significativo. Y encanto lo que Dios está haciendo en este joven que está aquí conmigo. Mason nuevamente jugó béisbol y él estuvo parte de este campeonato acá estatal y no ganaron el campeonato, ganaron el segundo lugar, pero eso fue en el 2017, jugó en los Rattlers a un nivel muy alto en béisbol, pero de hecho Dios empezó a hacer algunas cosas en su vida
Y él tuvo que tomar algunas decisiones como niño. Y en el 2016, en el verano, Mason fue parte de nuestro internado de liderazgo para los jóvenes, que de hecho es nuestro internado, inició la semana pasada y todavía puedes ser parte de esto y nos encantaría si tienes de 16 a 23 años y son 8 semanas, es que todavía hay 7 semanas todavía por delante de 16 a 23 años. Nos encantaría que fueras parte de este movimiento, pero él fue parte de esto en el 2016 y yo estaba ahí en el segundo piso al final del internado y donde estaba Jennifer los tenía ahí hablando sobre que había hecho este internado de liderazgo en sus vidas. Y Mason, tú quieres decir lo que yo escuché, y sí, ese fue ese momento, y yo estaba hablando abiertamente que Dios realmente estaba llamando y que me estaba llamando a estar entrando al ministerio, y ahí un momento en el que yo estaba realmente teniendo mucho éxito jugando muchos deportes, pero que Dios tenía algo mucho más grande para mí. Así es que empecé a tomar esos primeros pasos de decir sí a Jesús. Y si te puedo decir una cosa que aprendí de esta edad de 15 a 20, es decir sí a Dios, es someterme completamente a Jesús, porque yo sentí que todos debemos saber que Dios realmente tiene una mesa puesta para nosotros y está esperando simplemente que tú te sientes y está esperando que tú le digas sí a Él. Y todo el mundo tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios en nuestras vidas, y es simple paso de decir sí. Dios tiene todo puesto para que nosotros tomemos ese paso. Y tú lo dijiste al principio, el enemigo te puede poner abajo tu autoconfianza, tu confianza en ti mismo, pero no tu llamado. Y obviamente todos nos hemos equivocado, y el enemigo realmente te puede afectar en tu autoestima, pero no en tu llamado. Sí, estaba pensando sobre eso porque tú tenías que tomar grandes decisiones cuando dijiste sí a ese llamado. Y para decir sí a lo mejor, muchas veces tienes que decir no a lo bueno. Tienes que decir no a algunas cosas buenas para decir sí a lo... Pero esto no es para todo mundo, pero en la vida de Mason, él sentía que Dios lo estaba liderando entre junior y senior entre preparatoria para tomar esta gran decisión. Bueno, la decisión era que tenía que renunciar a mi equipo de béisbol y entrar al ministerio, y tenía la oportunidad de ser parte de staff como tiempo parcial. Y tuve que hablar con mi coach y estaba realmente muy temeroso, pero finalmente tomé el teléfono y le comenté que había decidido tomar ese paso al ministerio y que no iba a continuar en el equipo. Y esta oportunidad empezó a fluir, y entonces fui parte del staff y empecé a tomar algunos roles aquí administrativos y he aprendido demasiado. Sí, esa es una decisión de una persona grande, y yo no sabía que lo ibas a hacer, y tú me habías dicho y me habías comentado algo, pero no sabía que realmente lo ibas a hacer. Y desde entonces el coach ha comentado qué tan orgulloso se sintió de Mason, que haber tomado ese gran movimiento, un movimiento de una persona adulta, madura, y todos realmente estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo y emocionado del futuro que Dios tiene para Mason. Y el futuro que tiene para ti en particular. Y no importa cómo ha sido tu relación con tu Padre terrenal. Yo quiero recordarte que tienes un Padre celestial que te ama y que está muy complacido contigo. Es increíble en el ministerio, antes de que Jesús empezara con el ministerio, al principio del ministerio de Jesús, algo increíble sucedió, que yo creo que es significativo para cada uno de nosotros el día de hoy. Y Jesús estaba ahí y estaba Juan bautizando a las personas, y Jesús le preguntó a Juan para que lo bautizara, y Juan realmente sabía quién era Jesús como nadie más lo sabía, y Juan dijo, yo no soy nadie para poderte bautizar, pero fue obediente, lo bautizó a Jesús. Y mientras esto estaba sucediendo, fíjate lo que dice en Mateo 3, versículo 17, y he aquí, una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre confirmó a Jesús, afirmó, y eso le dio a Jesús esa afirmación que lo propulsó al inicio de su ministerio. Aún Jesús tuvo que escuchar esa afirmación de su Padre. Algunos de nosotros no hemos escuchado afirmación, ya sea porque tu padre estuvo enfermo como el mío, y probablemente pasó y murió cuando eras joven y nadie realmente afirmó el trabajo que he logrado en el ministerio y la iglesia y todo esto. Pero yo tengo un Padre Celestial que realmente me afirma. Y yo no sé tú dónde estás o cómo te sientas en este momento, cómo te hace sentir este día a ti, pero yo quiero que tú escuches la voz de Dios hablando sobre ti. Y este es mi hijo amado, mi hija amada, en donde yo estoy muy complacido. Y tendemos a vernos en el espejo y ver los errores que hemos cometido. Pero cuando Dios te voltea a ver, ve esa obra maestra, te lo prometo que así te ve. Él está complacido con lo que tú eres. Él está complacido. Así es que, por favor, cierra tus ojos. Déjame orar antes de que nos retiremos. Señor Jesús, yo quiero darte gracias por amarnos. Quiero darte gracias por dirigirnos de la manera que lo haces. Gracias, Dios, por ser ese Padre Celestial que necesitamos. Por estar ahí y cumplir con y llenar ese hueco entre lo que hayan dejado por ahí nuestros padres terrenales y que tú hayas llenado esa parte. Gracias por permitirnos sentir tu presencia, por guiar nuestros pasos, por guiar nuestros caminos. Dios, yo oro en este momento por aquellos que están en este lugar, que se sienten que no tienen ningún valor y que sus mejores años ya pasaron, Señor Jesús, y que sientan realmente a Dios en este momento, que tú estás hablando sobre ellos, que tan complacido estás con ellos. Aún y cuando han cometido grandes errores en el pasado, tú aún los amas, tú aún ves esa obra maestra que tú has creado y que tú quieres ayudarlos a convertirse en eso. Danos ese valor, esa fuerza. Toca a los padres, dales ese valor para ser ese padre. Danos a todos para ser esos padres que tú nos has llamado a ser. Permítenos ser consistentes, ser cooperativos, estar comprometidos al llamado que tú has puesto en nosotros para poder criar a nuestros hijos, para que puedan honrarte con sus vidas, Señor. Manténnos comprometidos, Señor Jesús. Yo te lo pido, Dios, en el nombre que está por encima de todo nombre. Y ahora que continúo obrando, si tú estás en este lugar y no estás en una relación con Jesús, este es tu momento. Si tú nos estás viendo en línea y no tienes una relación con Jesús, este es tu tiempo. Probablemente tú te sientes muy alejado de Dios y todos nos hemos sentido de esta manera en el pasado. No estás solo, pero no estás alejado. Él está aquí en este lugar, en este momento. Está tocando a la puerta de tu corazón y simplemente tienes que dejarlo entrar. Él quiere tomar todos esos errores del pasado y convertirlo en algo increíblemente hermoso. Eso es lo que Él sabe hacer. Él está satisfecho, complacido contigo. No hagas caso al enemigo que tienes que ser mejor para tener la oportunidad de tener a Dios. No es así como funciona, no. Tú tienes y tú lo invitas a entrar y Él te ayuda a ser mejor. Así es que voy a hacer una oración de rendición. Y si tú quieres ser incluido en esta oración y quieres tomar este próximo paso, iniciar nuevamente y rendir completamente tu vida a Jesús, este es tu momento. Así es que aquí nadie más viendo, quiero ver quién va a ser incluido en esta oración. Si tú estás aquí con nosotros, nadie está viendo y tú dices, Jonathan, necesito iniciar nuevamente, ya sea que estás recomprometiendo tu vida o estás rindiendo tu vida a Jesús por primera vez en tu vida. Por favor, levanta tu mano y ponla en alto, déjame verla, manténla ahí en alto, estoy iniciando nuevamente. Gracias, manténla ahí en alto, por favor. Gracias, por acá los veo también. Increíble, y estoy iniciando nuevamente y estoy siguiendo a Jesús. Sí, gracias. Puedes bajar tu mano en este momento. Voy a hacer una simple oración de rendición. Y si tú estás con nosotros aquí o estás allá en la sala, en tu sala, en tu cocina, hazlo junto conmigo en tus propias palabras. Señor Jesús, yo rindo mi vida ante ti. En este increíble día de hoy estoy iniciando y te estoy siguiendo a ti. Yo te invito para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida.
Límpiame como solo tú lo sabes hacer. Forgive me, God, Perdóname, for my sins. Señor, por mis pecados. Yo me arrepiento. I believe in Yo you, creo Jesus. I en believe ti, you Jesús. gave Yo your creo que life tú for me, diste that tu you vida rose por from mí the y que tú saliste de la tumba y que hoy estoy iniciando nuevamente contigo en el centro de mi vida. Sé mi Salvador en el nombre de Jesús que yo oro y todo mundo dice amén. Amén, amén. Un gran aplauso para aquellos que acaban de tomar este gran paso de fe. Sí, 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 sí. Hey, celebramos contigo el día de hoy. Si acabas de hacer esta oración, queremos saber si tú nos estás viendo en línea. Déjanos saber allí en los comentarios. También puedes textear NR10 al 555-888 porque tenemos este pequeño obsequio para ti en español, siguiendo a Jesús, y creemos que te va a ayudar mucho en tus próximos pasos. Sí. Y si tú nos estás viendo por primera vez en línea o si tú eres nuevo a Norrock, puedes textear NRNew 555-888 o nos puedes dejar un comentario por ahí. Tenemos un pequeño obsequio que queremos poner en tus manos. También queremos recordarte que tenemos nuestros compañeros de oración y quieren estar ahí y están listos para orar por ti. Si quieres una necesidad, lo único que tienes que hacer es ir a esta página web para que alguien inicie a orar por ti, por tu necesidad. ¿Y qué crees? Hablando de oración, estamos de nuevo aquí en el edificio los martes en la mañana. Sí, es emocionante. Vamos a estar aquí los martes de 7 a 8 de la mañana aquí en el campus de Stone Oak. Así es que no te lo puedes perder, es una experiencia poderosísima. Hey, para todos nuestros padres tenemos un pequeño obsequio, es completamente gratis por estar con nosotros, así es que no olvides recibirlo cuando vayas saliendo. Aquellos que están en línea, tampoco nos olvidamos, asegúrate de ponerle un clic a ese link para poder llegar ese obsequio para ti. Por favor, se pueden levantar. Estamos muy emocionados de que han estado aquí con nosotros en el fin de semana del Día del Padre y no podemos verte nuevamente el próximo fin de semana. Gracias, que Dios te bendiga y feliz Día del Padre.